Continuamos entonces con la parte número 3. Bueno, quizás se me olvidaba decir en un principio que, aunque eso ya lo hemos repetido de alguna u otra manera varias veces, que cuando hablamos de salario, pues se debe respetar, por supuesto, el salario mínimo que es decretado cada año por el gobierno. Que si una persona puede devengar menos de un salario mínimo, sí, en el entendido de que trabajen menos de las 48 horas semanales que veremos más adelante. Claro, digamos que el salario mínimo es proporcional al tiempo laboral. Otro punto importante que no he mencionado aún es el tema de los viáticos. El tema de los viáticos. ¿Qué pasa con el tema de los viáticos? Cuando una persona se va de viaje, es decir, se va de viaje no, es una persona que desarrolla una actividad para la empresa en la cual permanece constantemente fuera, eso llaman, y lo que se le paga se llaman viáticos. Ejemplo, un visitador médico, ese es un ejemplo típico. A este señor se le pagan unos conceptos que se llaman gastos de transporte, por ejemplo, no necesariamente, digamos que regularmente son estos. Gastos de transporte, se le pagan otro que se llaman gastos de representación. Pues sobra decir que los gastos de transporte son aquellos para movilizarse, pues, el bus, el avión o lo que corresponda. Los gastos de representación, para los que no saben, por ejemplo, un visitador médico para ofrecer su producto a los médicos para que ese laboratorio empiece a facturar debido a que el médico recomienda a sus pacientes que compren ese medicamento. Entonces, ese visitador médico invita al médico a almorzar, a los médicos a almorzar, a comer, a tomarse un trago. Todo eso hace parte de los gastos de representación. Inclusive muchas veces a esos trabajadores se les entrega una tarjeta empresarial para que pues, tengan allí el fondo o los fondos para tal fin. También se le paga otro concepto por alimentación y otro concepto por alojamiento. Ojo entonces, ojo con esto. Estamos hablando de gastos, o mejor, de viáticos permanentes. Porque recuerde que es que el concepto de salario significa que el tema sea periódico, ¿ya? Pero si en forma ocasional su empresa, por ejemplo, lo envía a usted a una capacitación a Bogotá, eso no le genera a usted un impacto en su salario, porque fue ocasional. Pero si usted ya es una visitadora médica, ya tendríamos que mirarlo porque su labor es permanentemente desarrollando, ese es su trabajo, en pocas palabras. Respecto a estos viáticos, el mismo código lo menciona, ya miramos la norma, los gastos de transporte y los gastos de representación, estos dos, no son salario, no son salario. Sí lo son el alimento y el alojamiento, es decir, todo aquello que sea para la manutención del trabajador sí se considera salario. Y el gasto de transporte y los gastos de representación no. Pero ojo con lo que voy a decir. A pesar de que esto no sea salario, lo mismo que venía diciendo ahora, si las partes no lo pactan como no salarial, se convierte en salario. ¿Por qué? Porque todo aquello que se recibe en forma permanente sin el pacto de salarización necesariamente será salario. Pero estos dos, per se, por ley, por disposición legal, por ministerio de la ley, es salario. Lo dice la norma, ya lo leemos. Significa entonces que las partes no podrán acordar lo contrario. Es decir, todo aquello que es salario, recuerden, no se puede pactar. Se puede pactar como desalarizado aquel concepto que no sea una remuneración directa por la labor que fue contratado. Vamos a mirar el ordenamiento jurídico sobre ese tema. Dice el artículo 130, viáticos. Los viáticos permanentes constituyen salario en aquella parte destinada a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento, pero no
en lo que solo tenga la finalidad o profinalidad proporcionar los medios de transporte o los gastos de representación. Y por ahí dice el numeral 3, los viáticos accidentales no constituyen salario en ningún caso. Y por aquí más adelante decía algo importante. Ya no lo encuentro. Hay una parte, ustedes me ayudan, esos códigos, esa parte de los salarios es cortica, donde menciona, no, lo leí fue en una jurisprudencia, he dicho mentira. Entonces, el alojamiento y la alimentación per se es un salario, por lo tanto no resiste pacto. Estos dos no son salario, pero requiere pacto de salarización para que no se convierta en salario por su calidad de permanente, de constante. Perfecto. Iremos ahora los dos temas que nos faltan respecto al salario. ¿Cuáles son? El salario en especie y el salario integral. Yo les pido un favor, cada vez que tengan una pregunta, por favor tómenla, que recuerden que el viernes tenemos una cita a las 6:30 de la tarde. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar el salario en especie. ¿Qué es salario en especie? Allí mismo lo encuentran, ahí pegadito, artículo 130 y algo. Salario en especie es todo aquello que el trabajador reciba como una remuneración por la labor que fue contratada, o sea, por eso salario precisamente, pero que lo recibe en especie, o sea, no lo recibe en dinero en efectivo. Regularmente, no necesariamente solamente esta forma de pago, pero regularmente corresponde a pagos de, o en, mejor, habitación, o sea, alojamiento, alimentación, vestuario, inclusive. Son ejemplos, pueden haber muchísimos más. Eso ocurre muchísimo con las empleadas del servicio doméstico, mucho. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta, y sigo con el Yahoo, nos vamos a dar cuenta que las empleadas del servicio doméstico, mucha gente no le paga el mínimo, pero si yo hago cuentas con lo que le estoy pagando en especie, sí se le está pagando el mínimo, inclusive más. Lo que pasa, ojo, debe quedar pactado por escrito. ¿Ya? Recuerden cuando hablábamos allá del contrato verbal, que el contrato verbal es indefinido, de que no existiría salario en especie ni salario integral. Si recuerdan ese tipo de cosas, pues bueno, llegó la hora de hablarlo. Entonces, debe quedar pactado por escrito, ¿ya? Y regularmente los contratos con las empleadas del servicio doméstico son verbales. Entonces, el empleador no podrá alegar que sí, como alguna vez puse el ejemplo en clase, creo. Mire cómo llegó de flaca y mire cómo se fue de gorda porque es que la alimenté durante 10 años y ahora me demanda. Sí, la señora la puede demandar. No quedó pactado. Ojo con eso. Entonces, mire, esta es una buena herramienta para quienes tienen empleadas del servicio doméstico en casa, que hagan un contrato y se le pacte el salario en especie. Ojo, ese salario en especie, por ejemplo, esa alimentación que yo le doy a la empleada del servicio doméstico, estoy tomando ese ejemplo, hay más, por supuesto, lo debo tener en cuenta para el pago de prestaciones sociales y seguridad social, sí, porque es que es salario. Claro, yo no le puedo decir, como es que el tanto por ciento lo estoy pagando de salario, entonces yo en efectivo, entonces sobre ese valor yo voy a pagar seguridad social. No, tiene que pagar todo. Además, usted el sistema de seguridad social no la va a recibir una parte en salario, en efectivo, y otra parte en panela. Por supuesto que no. Entonces, queda claro de que todo eso es salario, por eso se llama salario en especie. Atención, para las personas que se ganen el mínimo este año está en 877.803 pesos.
a esas personas hasta el 30% se le puede pagar en especie, hasta el 30%. Si se ganan más del mínimo, se le puede pagar hasta el 50%. Es decir, quiero que no suene cruel, es un ejemplo, a manera de chiste si se quiere, que si yo le digo a la empleada, mire, le tengo una muy buena noticia, usted se va a ganar más del mínimo. ¿Cómo así? Sí, usted se va a ganar 878.000 pesos. Claro, esos son 197 pesos más del mínimo. En ese caso, se le puede pagar hasta el 50% en especie, lo que algunas veces es también un alivio para el trabajador. Pues de hecho, uno se encuentra personas que devengan el mínimo y le tienen que pagar el mínimo al empleado del servicio doméstico, pues para esa gracia que es en casa. Si de pronto por alguna circunstancia especial lo hace, pues esta es una también alternativa de mirar un poco de salario en especie. Y es importante decir, por ejemplo, si usted le paga a un empleado 1.000.000 de pesos y le va a pagar 400.000, que está dentro del límite del 50% en especie, usted tendrá que decir en el contrato que se estima la alimentación en tanto y la vivienda en tanto. Eso es importante tenerlo presente para que no tengamos inconveniente en el momento en que ella nos vaya a presentar una demanda. Yo creo que eso no amerita mayor explicación. Ya, importante tener presente, pues, por ejemplo, si se gana 1.000.000 de pesos, pues le podrá pagar máximo, puede ser menos, hasta 500.000 pesos en especie. Y si se gana el mínimo 877, estoy hablando para el año 2020 en que estamos, le podrá pagar como máximo el 30% en especie. Y eso sería 877.803 pesos por punto 30. Eso me daría 263.340. Sería lo máximo que se puede pagar en especie. No creo que haya mucho que hablar del tema. La cosa es relativamente sencilla, tiene que quedar pactado por escrito. Ahora pasemos a un tema que es mucho más activo, más animado. Es el tema del salario integral. Con este salario integral yo tengo dos peleas. Ahorita se las menciono. ¿Qué es el concepto de salario integral? El concepto de salario integral es aquel por medio del cual un empleado recibe un salario mensual y en ese salario están incluidas las prestaciones sociales. ¿Ya? Están incluidas las prestaciones sociales. Lo que indica que ese empleado no va a recibir ni primas, ni cesantías, ni intereses de las cesantías. ¿Por qué? Porque están incluidas dentro de ese concepto de salario integral. Pregunto, ¿y está incluida las vacaciones? ¿Quién me responde? ¿Sí, usted? No. No está incluida las vacaciones porque recuerde que las vacaciones no es una prestación social. Y además la lógica me enseña, si yo llevo 10 años trabajando, imagínese usted, y nunca descanso, pues me voy a reventar. La máquina se funde. Entonces, por supuesto que todos necesitamos descansar. Por esa razón, no incluye tampoco en el concepto de salario integral el tema de las vacaciones. Ahora, ¿quiénes pueden acceder? Ojo, que yo digo pueden. ¿Y por qué digo pueden? Porque es que el salario integral no puede ser impuesto ni por el empleador, ni puede ser impuesto por el empleado. Ojo con eso. Es un acuerdo entre los dos. Es decir, así el empleador cumpla con o el empleado cumpla con el salario que la ley requiere para que pueda tener un salario integral, no significa que obligatoriamente va a recibir un salario integral. Ni que el empleador está obligado a concedérselo, ni que el empleador esté con la facultad absoluta de otorgárselo. No,
es un acuerdo entre empleador y empleado. A algunos les conviene, a otros no. Ahorita miramos por qué y hacemos un raciocinio al respecto. Para tener derecho a salario integral, el trabajador debe devengar por lo menos 10 salarios mínimos. Por lo menos 10 salarios mínimos. Es decir, si estamos hablando de un salario hoy de 877.803, un cero más, es decir, que aquellos empleados que devenguen 8.778.030 pueden recibir un salario mínimo. Acuerdo entre empleador y empleado. Importante. ¿Qué es lo que dice la norma? Lo que la norma dice es que si vamos a convertir esto en un salario integral, yo lo que le debo incrementar es un 30% a ese salario, a ese valor, para efectos de integrar allí las prestaciones sociales. Para que nos quede más fácil, pensemos de que el empleado devenga 10 millones de pesos, así nos queda más fácil con una cifra redonda. 10 millones de pesos, ese es el salario. Pregunta, ¿puede ser beneficiario del salario integral? La respuesta es sí. Como pasa siempre, cada semestre. Pongo un ejemplo y digo que el empleado se gana 6 millones de pesos, que calcule el salario integral. Profesor, no tengo tiempo, deme más tiempo, y lo veo boleando calculadora para sacarlo, cuando la respuesta es no tiene derecho, no se puede, porque no cumple con el mínimo de ingresos requerido por la ley para tal fin. Sencillo. Pero cada año pasa, cada año lo digo, y cada año vuelve y caen, y así repetitivamente durante 10 años que llevo. 10 millones de pesos. Le aumento el 30%. ¿Ya? Le aumento un 30%. ¿Cuál es el 30%? O sea, ¿cómo hago yo para aumentarlo? Lo que hago es 10 millones, lo multiplico para que les quede más fácil por 1.30. ¿Ya? Si yo multiplico 10 millones por 1, estoy multiplicando, o sea, el resultado es 10. Y aparte de eso me estoy agregando 0.30, que es el 30%. Es decir, significa que esto sería 10 millones 33, serían el 30%, serían 13 millones de pesos. ¿Cierto? 13 millones de pesos. Usted y yo tenemos claro lo siguiente, ahí va una de las críticas. Usted y yo tenemos claro lo siguiente, que de estos 13 millones de pesos, 10 millones corresponden al salario, es el factor salarial, y 3 millones, el excedente, corresponden al factor prestacional. No necesitamos ir a Harvard ni a la NASA para descubrir esto. Sin embargo, el legislador tiene problemas con esto. Creo que eso no tiene mayor problema, es un cálculo matemático sencillísimo que no reviste mayor problema. Vamos con las dos críticas que tengo, muchachos. La primera de ellas, recuerden una cosa, yo no me canso de decirlo y soy cansado con el tema. Siempre hay que pensar de dónde salen las cosas. ¿Quién de ustedes pensó de dónde salió ese 30%? Yo sí lo pensé desde el primer día. Y mi experiencia fue cruel, porque ya le voy a hacer la crítica. Cuando estaba en la especialización de la clase de laboral y seguridad social, llegó una magistrada y tenemos clase magistrada, sala laboral, pues. Aquí no puedo decir las palabras que a veces digo en el salón de clase, la evidencia es muy fuerte. Y le explico, doctora, ¿de dónde sale esto? Explíqueme esto. La señora se fue confundida y no supo nunca qué le dije. Abogada, al fin y al cabo, nosotros no podemos ser así. Ojo. Como primera medida, ¿de dónde sale este 30%? Si ese 30% corresponde a prestaciones sociales, vamos a mirar a cuánto ascienden las prestaciones sociales. Esto no entra en un examen, esto es una crítica. Estamos en la academia, estamos en la universidad. ¿A cuánto equivalen? O sea, esto corresponde en pocas palabras ¿a qué? A cesantías, intereses de las cesantías y prima. ¿Correcto? A eso equivale. Como estamos
estamos hablando de términos porcentuales, es el 30% mensual que recibe. Vamos a mirar mensualmente cuánto vale cada una de estas cosas. No lo hemos visto, pero lo veremos pronto. Las cesantías equivalen a un salario al año. Es decir, que cada mes, si yo quiero hacer como la reserva, debo guardar una 12ª parte para que cumplido los 12 meses, pues tenga el 100%. Y si yo tomo 100% de las cesantías que se dan al año y lo divido entre 12 para saber cuánto debo guardar mensual, eso me da 8.33%. Es lo que yo debo proveer o provisionar mensual. Los intereses de las cesantías es el 12% anual. Está aplicando una ley de Charles Machete, eso es el 1% mensual, el 1%. Y la prima igualmente es un salario al año, solamente que fraccionado en 2 pagos, junio y diciembre, pero es 8.33%. Esto me da en total un 17.66%. La pregunta es, ¿de dónde salió este 30? Si eso me da 17.66. ¿Negocio para quién? ¿Para el trabajador o para el trabajador o el empleador? Por supuesto, al trabajador. Al trabajador que sea juicioso, ¿no? Porque si no es juicioso, no va a tener cesantías, no va a tener primas, y complicado el tema. Recibe un buen salario mensual, pero si todo se lo gasta, pues ahí va a tener muchos problemas. ¿De dónde sale? Uno podría quizás pararse una especie de consuelo, que es que las personas que reciben salario integral no tienen derecho a horas extras, no tienen derecho a recargos nocturnos, no tienen derecho a dominicales y festivos, de pronto, pero la diferencia es inmensamente grande. O sea, pues la verdad yo no creería que ni trabajando horas extras, nocturnos, recargos y dominicales y festivos lograría emparejar a un 30%, pero bien, primera crítica. La segunda crítica es más triste todavía. Esto así quedó la norma y jurisprudencialmente afortunadamente se aclaró, pero lo que uno dice, hombre, si son legisladores, caramba, si yo soy legislador y yo soy abogado y malo para las matemáticas y malo para temas médicos, ¿sí? Porque ahí se legisla temas de aborto, temas de tantas cosas, pues yo lo que tengo que asesorarme. De hecho, creo que el gobierno le paga a los congresistas unos dineros para pagar asesores. Bueno, yo me tengo que saber asesorar. El otro día cuando salió la ley, aún estaba yo estudiando sobre el tema del aborto. Yo estudiaba con un médico ginecólogo y me decía que la ley tenía una barbaridad de imprecisiones respecto al tiempo de gestación y todo el tema, simplemente por no asesorarse quién debe hacer. Y aquí en este caso, de asesorarse, ojo, no de un matemático, no de un físico, no tiene que traer a nadie al exterior. Don Pedro, el de la esquina, el de la tienda, le soluciona este problema. Así de sencillo, muchachos. Ojo, ¿qué es lo que dice la norma tal como nació? Repito, jurisprudencialmente eso luego se aclaró, pero es triste que la norma lo diga de esa manera. Volvamos aquí. 10 millones, borré lo que no debía borrar. Por 1.30%, esto me da 13 millones de pesos. ¿Cierto? Yo tengo claro, ustedes también tienen claro, de que esos 13 millones de pesos, 10 millones es el salario y 3 millones de pesos es un factor prestacional. Llamémosle este factor salarial. Eso está clarito, yo creo que eso pues, quinto primaria. ¿Qué dijo la norma cuando nació? Que para usted tomar la base para el pago de la seguridad social, ¿ya? No hay prestaciones porque ya están pagas aquí, recuerden. Entonces yo tomo el total, 13 millones de pesos, y lo multiplico por el 70%, es decir, que le saco el 70%. Y esto me da, si no estoy mal, 9.100.000.
Verifiquemos. 13 millones por punto 7. ¿Sí, sí? 9 millones 100. Da, exactamente. ¿Qué pensó el legislador en su momento? Que como yo le subí un 30%, yo no sé si me entienden esta crítica, que como yo le subí un 30% y me dio una nueva base, que son 13 millones, que yo soluciono el problema aplicándole el 70% a esto. O sea, como 30 más 70 son 100%. No, eso no es así. Eso no es así. ¿Ya? De hecho, observamos que el resultado esperado era 10 millones, que es la base salarial, y me dio 900. Esto por un lado puede decir, no, pues chévere, profe, porque es que paga sobre 9 millones 100 la seguridad social y le sale más barato. ¿Sí? Y pensión, el promedio para pensionarse que hablábamos hace un rato. Vamos con eso. Entonces, no, en quinto de primaria nos enseñaron a nosotros que cuando yo hago una operación, puedo aplicar la operación inversa para regresar a la base. Ah, fácil. Si yo utilicé 10 millones por 1.30 para hallar 13, pues fácil. Tomo 13 millones, ya no multiplico, sino que lo divido por 1.30 y eso me tiene que dar 10 millones de pesos. Obtengo la base. Sencillo, muchachos, sencillo. Esto no es un tema de exámenes, es un tema de crítica, sino que, repito, estamos en la academia criticando, razonando y pensando de dónde salen las cosas. Muchachos, creo que esto ha sido pues el tema de los salarios. Inquietudes que tengan, apúntenlas por favor. Nos vemos el viernes a las 6:30 de la noche. Voy a subir, no es fácil este tema de subir estos videos, voy a subirlos hoy para que hoy es martes, para que ustedes tengan la posibilidad de revisarlos. Y obviamente estoy hablando por los dos grupos, o los tres grupos que ven esta cátedra conmigo: el viernes para el laboral nocturno, el viernes para el laboral diurno y hoy martes y mañana miércoles para laboral comercial de administración de empresas.